teorías, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir la presentación. ¿Se observa ahí la presentación, jóvenes? Doctor, dejó de compartir. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Se observa ahí, jóvenes? ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a empezar en el desarrollo de la práctica. En esta oportunidad vamos a ver unos temas correspondientes. Vamos a ver algunas patologías en relación a las patologías cardiovasculares, ¿ya? Entonces, el día de hoy, en la práctica, de acuerdo al orden, en relación a las teorías, pues vamos a empezar con la práctica 2. Y en esta práctica vamos a ver patologías que creo que ya se han visto en parte en patología general. Aquí tenemos en la relación de esta práctica infarto reciente de miocardio, así como infarto antiguo de miocardio y trombos, ¿no? Y lo pongo trombos en general porque vamos a ver algunos trombos arteriales como venosos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de infarto reciente de miocardio, ¿no? Y lógicamente que esto es en el corazón, ¿no? De hablar de miocardio como órgano. eh, para hablar de infarto nosotros hablamos de la disminución severa o la ausencia de perfusión sanguínea, ¿no? Ese es un infarto, pero el cual va a condicionar muerte celular, ¿ya? Entonces, y este infarto nosotros lo podemos ver, observar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, si hay una obstrucción de algún vaso arterial que va a disminuir o va a erradicar o va a condicionar una obstrucción total del vaso sanguíneo y en consecuencia va a condicionar una falta de aporte tanto de oxígeno como de nutrientes, pues va a condicionar. Y esto está asociado a un tiempo determinado, puede terminar condicionando la muerte, ¿no? De estas fibras musculares o de la zona que esté comprometida. En este caso, el infarto, pues, reciente de miocardio va a estar en relación a un proceso obstructivo, a un vasoespasmo severo o cualquier condicionante que evite el paso sanguíneo arterial, ¿no? En este caso, pues al músculo cardíaco y que este tiene que estar asociado a un tiempo determinado, el cual pueda condicionar en el cardiomiocito, en la fibra cardíaca, pues una lesión celular de tipo irreversible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy y estos cambios. ¿Y por qué lo enfocamos de esa manera? Porque definitivamente, pues puede haber una obstrucción de un vaso coronario, de una arteria coronaria, pero que puede no estar comprometida este tiempo necesario para llevarnos a una lesión celular de tipo irreversible, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de infarto de miocardio, ¿no? Nosotros necesitamos, y según el Robbins, que es el libro que utilizamos como referencia, necesitamos entre 20 a 40 minutos en ausencia de perfusión tanto de oxígeno como de nutrientes para que la fibra muscular cardíaca o el cardiomiocito
pueda entrar en una lesión celular de tipo irreversible. ¿Qué significa eso? Que nos va a condicionar muerte celular, que nos va a condicionar necrosis, ¿no? Y la necrosis que nosotros vemos aquí en el músculo cardíaco, pues, es la necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver a la microscopía, pues ya lo vamos a describir todas las características, porque definitivamente lo que se va a condicionar al encontrar o al someter a la fibra muscular cardíaca a la falta de oxígeno y nutrientes, es lo que se va a producir, son alteraciones a nivel citológico que van a condicionar una necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Y a la macroscopía nosotros lo que vamos a ver es una lesión en el músculo cardíaco de un color rojo violáceo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Pero lógicamente, incluso para nosotros evidenciar esas características macroscópicas en el miocardio, pues tiene que haber un tiempo determinado, ¿no? Si nosotros estamos a pocos minutos de haber sufrido un infarto, ¿no? Un infarto que compromete gran área del músculo cardíaco y condiciona la muerte, muchas veces a la macroscopía no vamos a evidenciar cambios, ¿no? Macroscópicos, ¿no? Entonces, eh, todo eso tiene que tenerse en consideración, ¿no? Las características que nosotros vamos a encontrar, tanto macroscópicas como microscópicas, van a depender de en qué tiempo se condiciona la muerte, ¿no? En el paciente, ¿no? Entonces, importantísimo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si yo tengo el músculo cardíaco o un paciente el cual tiene un infarto, ¿no? De miocardio o tiene una obstrucción de un vaso coronario, ¿no? Hemos hecho referencia que necesitamos entre 20 a 40 minutos para condicionar la lisis de ese trombo, ¿no? Nuestro cuerpo y el organismo tiene mecanismos para hacer eso. Algunas veces lo logra, otras veces no, se requiere el apoyo de medicación para esto. Lo importante es tener en cuenta pues que ese es el tiempo vital para condicionar que esas células no puedan ingresar en esta lesión celular de tipo irreversible o que no mueran, ¿no? Ese es el objetivo, porque si ese tiempo se excede, definitivamente esas células que no reciben aporte de oxígeno, que no reciben aporte de nutriente, van a morir, se va a producir una necrosis y la sobrevida del paciente va a estar en relación a qué tan grande es el compromiso, ¿no? Y lógicamente van a evidenciarse características histológicas en relación pues a este tipo de lesiones, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que tenemos son las fibras musculares cardíacas, un corte de miocardio, ¿no? Y para esto nosotros tenemos antes que recordar las fibras musculares cardíacas. Recuerden que las fibras musculares cardíacas son fibras musculares estriadas cardíacas, ¿no? Las cuales dentro de sus características histológicas se ramifican, ¿no? Son células que tienen un núcleo central único y se ramifican y que van a presentar estriaciones, ¿no? Determinadas básicamente por la distribución de lactina y miosina, que son componentes importantes de la sarcómera que van a permitir pues tanto la diástole y la sístole, ¿no? En el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en esta muestra? Si nosotros recordamos las características histológicas normales, ¿no? De un músculo cardíaco, las que hemos hecho referencia, y lógicamente que estos tienen sus discos intercalares que van a unir una fibra con otra, las estriaciones, por las características que hemos mencionado, su núcleo central, único. Algunas veces podemos encontrar dos núcleos, generalmente es único, con ramificaciones, ¿no? Que más o menos, que son estas que están acá, ¿no? Estas son fibras musculares cardíacas normales, ¿no? Todas estas que están acá. ¿Y qué llama la atención en relación a las que tenemos al lado? Las que tenemos al lado, la relación, lo que llama la atención es que estas fibras musculares cardíacas presentan, y es bastante evidente, que tienen un aumento en la eosinofilia.
de estas fibras musculares cardíacas. ¿Qué significa? Yo las veo más eosinófilas, ¿cierto? Y se ven, la diferencia es bastante evidentes si yo comparo estas fibras musculares con las de acá. ¿Y qué es lo que va a pasar en la fibra muscular cardíaca, ¿no? Que entra en lesión celular de tipo irreversible? Aquí se van a producir lesiones a nivel del ARN citoplasmático. Esa lesión o destrucción del ARN citoplasmático va a permitir que cuando nosotros sometemos a nuestro preparado histológico a hematoxilina y eosina, que es la coloración que se utiliza para los preparados generalmente en rutina, en anatomía patológica, esta destrucción del ARN citoplasmático no va a permitir la captación mayor de la eosina. Es por eso que se va a condicionar una hipereosinofilia. Y yo voy a ver fibras musculares como estas que están aquí, donde la eosinofilia es mayor, ¿no? Y se ve y llama la atención, ¿no? Entonces, esta zona hipereosinofílica, ¿no? O esta coloración hipereosinofílica en estas fibras muscular cardíacas significan que estas son características propias de la lesión o del infarto reciente de miocardio. Otra cosa que llama la atención incluso a este aumento, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en esta fibra muscular, estas que están acá, aquí se observa con bastante claridad. Lo que yo logro percibir es que esas fibras musculares no presentan núcleo. No les veo el núcleo, a diferencia, por ejemplo, de estas que son normales acá, miren, ahí está su núcleo, esta tiene su núcleo acá, que es central, estas también, pero estas fibras musculares hipereosinofílicas, ¿no? No tienen núcleo, ¿no? Tienen ausencia de los núcleos. Aquí están. Los núcleos han desaparecido, se produce cariolisis, cariorexis, y estos núcleos definitivamente terminan desapareciendo y mostrándose como fibras musculares fantasmas, porque no tienen núcleo, ¿no? Entonces, otra de las características que nosotros vemos acá. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a esta zona normal, por ejemplo, observamos aquí justo debajo del puntero, vemos ahí, por ejemplo, los discos intercalares, que son características histológicas normales que permiten la unión entre una fibra muscular cardíaca y otra. Aquí hay una, aquí hay otra, ¿no? Son como unas rayitas que las vemos acá, ¿no? Así se observa, ¿no? Aquí está. Pero si nosotros nos vamos a esta zona donde las fibras musculares cardíacas presentan esta hipereosinofilia, donde las fibras musculares cardíacas no tienen núcleo, hay una ausencia de la presencia de los núcleos, yo ya no observo esos discos intercalares, no los hay. Se pierde esa característica. ¿Qué otras cosas más podemos nosotros encontrar como características histopatológicas? ¿No? Si nosotros observamos, no sé, se observan, si miramos con bastante detenimiento las estriaciones, estas estriaciones en esta zona donde nosotros vemos el compromiso de las fibras musculares cardíacas también se han perdido, ¿no? Entonces, hasta este momento que tenemos que la zona infartada o la zona que ha ingresado en lesión celular de tipo irreversible en el músculo cardíaco, ¿no? Está presentando hipereosinofilia, ¿no? Está presentando ausencia de los núcleos, está presentando pérdida de los discos intercalares, así como también de las estriaciones en estos cardiomiocitos, ¿no? Como características histopatológicas, ¿no? Y que eso sucede de 1 a 3 días aproximadamente, estos cambios histológicos en esta fibra muscular cardíaca. Si nosotros nos vamos al otro extremo acá, en esta zona, ¿no? Que nosotros vemos acá, vemos un infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio que es característico y que nosotros lo podemos encontrar más o menos al día 3 del infarto y y que vamos a encontrar la presencia de neutrófilos, de polimorfonucleares, ¿no? Como característica también propia de este infarto reciente de miocardio.
¿no? Y que posteriormente, conforme vaya evolucionando y pasando los días, ¿no? Van a aparecer los macrófagos, va a aparecer un tejido de granulación. Lógicamente, si el paciente sobrevive a este infarto reciente de miocardio, y posteriormente se van a reemplazar la zona necrótica por tejido fibroso y que finalmente van a manifestar en la zona donde se produjo la muerte celular un reemplazo de tejido fibroso y que eso ya forma parte pues del infarto tardío de miocardio, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, todavía estamos en el infarto reciente, ¿no? Con estas características. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hipereosinofilia, ausencia de los núcleos, pérdida de los discos intercalares, pérdida de las estriaciones, presencia de infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear y lógicamente con todo eso también podemos encontrar áreas de edema, que el área de edema es leve, condicionada por estas zonas claras, ¿no? Sin coloración, ¿no? Medias transparentes, ¿no? Esas áreas de edema, esas zonas claritas, que no es muy intenso, que no es muy marcado, pero que también nosotros las podemos encontrar. Otra de las características que hace referencia a la literatura y la observamos en parte en esta presentación son estas fibras musculares, ¿no? Que tienen estas características como en ondeadas, ¿no? Sobre todo estas que están aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se le atribuye esas características más o menos en ondeada o en espiral a las fibras musculares cardíacas, ¿no? Que están en necrosis, pero que se encuentran en la periferia de la zona de lesión, ¿no? Que se encuentran adyacentes a los cardiomiocitos no necróticos o no lesionados, ¿no? ¿Por qué? Porque estas fibras musculares de esta zona se siguen contrayendo, a diferencia de que estas fibras musculares que ya están en muerte celular, que están en necrosis, pues ya no se contraen. Entonces las fibras musculares lesionadas o que han ingresado en lesión celular de tipo irreversible, en la periferia podemos encontrar estas, ¿no? En esta muestra, por ejemplo, no es tan manifiesta, pero aquí encontramos la presencia de esta fibra muscular que tiene esa característica ondeada y que la literatura la describe como parte de las características histopatológicas y localizadas en la periferia de la lesión, ¿no? Entonces, recordar pues que cuando se suscita o se condiciona la pérdida del aporte sanguíneo, ¿no? Con falta de oxígeno y nutrientes, la primera característica que estas fibras musculares van a condicionar pues es la pérdida de la contractibilidad, ¿no? Estas fibras musculares ya no tienen la misma fuerza de contracción, ¿no? Como respuesta bastante rápida, aproximadamente al minuto de estas no recibir aporte sanguíneo, ya van perdiendo esa contractilidad, pero para iniciar la lesión celular de tipo reversible, pues tienen que pasar por lo menos 20 minutos a más, ¿no? En ausencia de perfusión sanguínea o en una disminución severa que comprometa un 90%, más del 90% del aporte sanguíneo a la fibra muscular cardíaca. Acá pues pasamos a mayor aumento nada más en la muestra, ¿no? Y vemos pues con bastante detalle pues estas fibras musculares cardíacas hipereosinofílicas, ¿no? No vemos los discos intercalares, ¿no? Los núcleos tampoco se observan, ¿no? Algunas todavía como que muestran algunos núcleos, pero la gran mayoría ya no las tiene, ¿no? Y las características que hemos estado describiendo, ¿no? Como parte de estas. Acá, por ejemplo, miren, ya comienza a aparecer un grupo de polimorfonucleares o de neutrófilos que nosotros vamos a encontrar en el infarto reciente de miocardio, ¿no? Como característica histopatológica. Acá, pues, esta es una zona donde el infiltrado inflamatorio polimorfonuclear es, pues, bastante evidente y bastante manifiesto, ¿no? Encontramos generalmente en la zona periférica de la lesión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo encontramos en la zona? Esta es una zona periférica de la lesión. ¿Y por qué lo encontramos nosotros en la zona periférica de lesión? Recuerden
que cuando hicimos patología en general, cuando hablamos de inflamación aguda, en los mecanismos, este infiltrado inflamatorio es un mecanismo de defensa propio del organismo y que llega a las zonas de lesión a través de los vasos sanguíneos, donde se condicionaba pues una vasodilatación, una marginación leucocitaria, se condicionaba una diapedesis y por quimiotaxia pues esto iban a ir a la zona de lesión, en este caso la zona de necrosis, ¿no? Entonces, están en la periferia de las lesiones porque ahí están próximos los vasos sanguíneos que todavía no tienen compromiso y a través de esos vasos son los que estos polimorfonucleares salen, ¿no?, de estos vasos y llegan a esta zona, ¿no? Y miren cómo están. Ahí están. Como característica, entre el 3, cuarto día ¿cómo se llama?, posterior al infarto, nosotros encontramos abundantes polimorfonucleares, ¿no? Y también pues observamos pues, las características que hemos descrito, ¿no? Las fibras musculares cardíacas o los cardiomiocitos. Hipereosinofílicos en ausencia de núcleo. Y como esta es la zona periférica, aquí sí observamos, por ejemplo, estos cardiomiocitos que hacen como estas ondas, ¿no?, que le hemos descrito que se encontraban a la periferia porque la zona próxima todavía se contrae, esta zona ya no, y se observan pues estos cardiomiocitos como en ondas, como en espirales, ¿no?, que habíamos descrito inicialmente. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la hipereosinofilia. Y una de las características de la necrosis coagulativa en el músculo cardíaco es que todavía las fibras musculares conservan su estructura, si bien es cierto, su estructura citológica, si bien es cierto, la necrosis en sí pues es la muerte celular y esta muerte celular lo que condiciona es que se lesione todas las células, se desintegre, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, las necrosis, cuando hemos visto, histológicamente nosotros observamos la necrosis como un área, ¿no?, eosinofílica, sin presencia de núcleo, de tipo granular, ¿no? Llama la atención en esta necrosis coagulativa, ¿no?, que en estadios iniciales todavía se conservan, ¿no?, estas fibras musculares. Si bien es cierto, presentan hipereosinofilia, no hay núcleo, no hay discos intercalares, pero todavía la fibra muscular como que presenta su característica del cardiomiocito, ¿no?, o sea, la forma de esta. Y esta es por una desnaturalización de las proteínas y enzimas que le permiten todavía mostrarla en estadios iniciales. Pero posteriormente, conforme evolucione la necrosis, lo que yo voy a encontrar es así, esta zona de necrosis, ¿no?, ya, donde ya no observo, ¿no?, la característica forma del cardiomiocito, de la fibra muscular cardíaca, y encuentro áreas de hemorragia en esta zona, ¿no?, de lesión, ¿no?, y es propio de ello, ¿no? Y los polimorfonucleares, ahí se observan polimorfonucleares o neutrófilos, ¿no?, intersticiales, ¿no?, como parte de las características histológicas de este infarto reciente de miocardio. Aquí, en otra zona, también observamos las mismas características que hemos venido manifestando: hipereosinofilia, ausencia de núcleo, presencia de núcleos, perdón, presencia de polimorfonucleares, neutrófilos, pequeñas áreas de edema, ¿no?, que son estas zonas claritas que tenemos acá, pequeñas áreas de edema y que están presentes ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos decir que ya no estamos aproximando a la zona periférica de lesión, porque ya vemos algunos cardiomiocitos que están haciendo o manifestando esa forma ondeada o en espiral propia de la periferia de la zona de lesión, a pesar de no ver la zona sin lesión. Podremos atrevernos a decir, ya está próxima a la zona periférica de la necrosis o del infarto reciente o de la necrosis de tipo coagulativa. Esas son las características en referencia pues al infarto reciente de miocardio, ¿no? Pero en aquellos pacientes que logran sobrevivir a ese infarto de miocardio, como ya lo habíamos manifestado, generalmente en aquellos pacientes que tienen un compromiso de un área no tan grande del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, estos
van a evolucionar manifestando una regeneración en esa zona de lesión. Así como se repara el tejido, también se repara en cualquier otra zona del cuerpo, también se repara en el músculo cardíaco. Lógicamente, si el compromiso es pequeño o no es tan grande como para comprometer la vida del paciente. Y en esos pacientes que sobreviven a estos infartos es lo que nosotros vamos a encontrar las características del infarto tardío de miocardio a la histología. Acá en el infarto tardío, si bien es cierto, nosotros veíamos, hablar del infarto tardío es como hablar de una cicatriz en el músculo cardíaco, ¿no? Y es lógico, porque estas fibras musculares en esta zona infartada que ingresaron en lesión celular irreversible, que hicieron necrosis, que murieron y que evolucionaron a tejido de granulación, vinieron los macrófagos, eliminaron los detritos, aparecieron los fibroblastos y se reemplazó finalmente por un tejido fibroso, no es más que como una cicatriz, ¿no? Una cicatriz que a la macroscopía nosotros la vemos así, como una zona color blanquecina, que es un tejido fibroso, es una cicatriz, que esta cicatriz nosotros la vamos a observar a partir de la semana 8, ¿no? O 2 meses posterior al infarto de miocardio, quedan estas características. Y después de los 2 meses del infarto de miocardio, la característica histológica permanece sin cambios. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un músculo cardíaco de 2 meses, de 8 semanas o 2 meses, la característica histológica va a ser igual a un músculo cardíaco de un infarto de 2 años. Ya no hay cambios porque ya se reemplazó por tejido fibroso, ¿no? Y en la microscopía lo que yo voy a ver es lo que ya más o menos hemos venido haciendo referencia, ¿no? Va a haber un depósito abundante de fibras de colágeno, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona, toda esta zona que yo observo aquí, por ejemplo, donde las fibras musculares cardíacas entraron en necrosis o murieron, ¿no? Se necrosaron, primero hicieron la hipereosinofilia, se desaparecieron los núcleos, vinieron los polimorfonucleares, estos polimorfonucleares ayudaron a la desintegración de esto y a la fagocitosis de los detritos, ayudados por los macrófagos, aparecieron los fibroblastos y finalmente se produjo el reemplazo de las fibras musculares cardíacas que existieron en una oportunidad de ahí por tejido fibroso. Y para esto, pues, se necesita, pues, vascularización. Y dentro de este tejido fibroso, ¿no? Lo que nosotros vamos a encontrar, pues, son pequeños vasos sanguíneos. Ahí está. Esa es la característica que nosotros vamos a encontrar acá. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra del músculo cardíaco de la zona infartada que ha regenerado, que ha cicatrizado. Y a este aumento, por ejemplo, vemos acá las fibras musculares cardíacas. Estos son los cardiomiocitos, ¿no? Que no han sido infartados, que no han sido lesionados. Acá también los vemos, todo este grupo, ¿no? Observemos que miren estos, a pesar del pequeño aumento, tienen núcleo, tienen núcleo, tienen núcleo, tienen su núcleo, ahí están sus núcleos, y esta es la zona de regeneración o la cicatriz que quedó en este paciente que logró sobrevivir al infarto, ¿no? Entonces, esta zona es como una cicatriz, esta zona ya no se contrae, ¿no? Entonces, definitivamente, en aquellos pacientes que logran sobrevivir a un infarto de miocardio, definitivamente van a manifestar, dependiendo de la extensión, van a manifestar pues una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero lógicamente van a sobrevivir, ¿no? Sobreviven a esto, pero ya manifiestan una insuficiencia cardíaca porque tienen zonas que no se contraen, ¿no? Y son estas donde están reemplazados por tejido fibroso. En esta zona que nosotros observamos acá, este es tejido fibroso y si pasamos a mayor aumento, vamos a ver haces de fibras de colágeno, vamos a ver fibroblastos, ¿no? E incluso podemos encontrar algunos linfocitos, ¿no? Un infiltrado inflamatorio crónico, pero muy leve.
algunos linfocitos por ahí, y lo que les manifestaba, este tejido necesita perfusión, ¿no? Y aquí están, miren, los vasos sanguíneos, o una neovascularización, como se describe en algunos libros de anatomía patológica, o los vasos dentro de este tejido, entre este tejido fibroso, ¿no? Entonces, esa es la característica importante que nosotros encontramos aquí, a mayor aumento, ¿no? Un poquito más de aumento, ¿no? Y ahí están las mismas características. A ver, vamos a pasar un aumento un poco más grande, aquí por ejemplo, ¿no? Donde nosotros observamos las fibras musculares cardíacas, ¿no? Aquí están con sus núcleos, ¿no? Aquí están. Y este es el tejido fibroso, ¿no? Aquí está, por ejemplo, miren, esta célula que vemos alargada, fusiforme, de un núcleo basófilo. El núcleo presenta ángulos agudos, ¿no? Fusiforme, ese es el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto, que es el elemento celular importantísimo para la producción de haces de fibras de colágeno. Y estas zonas, ¿no?, que nosotros vemos acá son los haces de fibras de colágeno, son tejidos, perdón, son unas haces de fibras de colágeno que presentan esa forma en espiral, ¿no?, característico del tejido fibroso, ¿no? Ahí está. Y este es el vaso sanguíneo, ¿no?, que está entre este tejido fibroso. O sea, este es como una cicatriz dentro del músculo cardíaco, ¿no? Y por ahí podemos encontrar algunos linfocitos, ¿no?, como por ejemplo este que está acá, o este que está acá, ¿no?, que son muy escasos y que la literatura también describe que podemos encontrar, pero son muy, muy escasos. No es algo que vaya que vaya a ser como un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, que encontramos en algunas patologías. No, aquí es muy escaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Que se condiciona un reemplazo de las fibras musculares cardíacas infartadas por tejido fibroso, en el cual encontramos fibroblastos sin características atípicas, haces de fibras de colágeno, neovascularización en esa zona, así como también podemos encontrar infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfocitario escaso, ¿no?, que son las características que nosotros encontramos en el infarto tardío de miocardio. Esta característica la encontramos 8 semanas a 2 meses después del infarto cardíaco. Igual acá, este también está en mayor aumento y se hace bastante evidente, pues, ¿no?, el tejido fibroso con esos elementos celulares que hemos manifestado, el vaso sanguíneo en este tejido fibroso, ¿no?, y pues es la fibra muscular sin afectación, ¿no? Eso en cuanto al infarto tardío de miocardio, como las características histopatológicas. Y dentro de esta práctica estaba contemplados trombos. Los trombos, nosotros lo podemos encontrar en su guía de práctica, dice trombo arterial, ¿no? Trombo, creo, de la aorta, si no me equivoco. Pero los trombos, yo lo he puesto en términos generales porque los trombos lo podemos encontrar nosotros tanto en vasos arteriales como en vasos venosos, ¿no? Por eso, como órgano, ponemos vaso sanguíneo. Entonces, aquí tenemos las características de los vasos sanguíneos, ¿no? Esta es una imagen que nos va a permitir recordar, pues, ¿no?, que este tiene una túnica íntima, donde están las células endoteliales, una túnica media, ¿no?, y una adventicia. Las partes que presenta la vena, pues, son las mismas, con la diferencia, pues, del espesor de la túnica media, que es lo más importante que hace la diferencia, ¿no?, y que entre una y otra de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un corte histológico, no en una coloración de tricrómica, donde vemos pues la arteria y vemos la vena, ¿no?, igual con sus características, las células endoteliales, la túnica última, la túnica media ¿no? Entonces, no hay mayor cosa con las características histológicas de esto. Tenemos fibras musculares que la tricrómica además son en la arteria, pues se pintan de rojo y ahí están, ¿no? Tiene una fibra muscular en la íntima más grande, más gruesa, por decirlo así, un mayor espesor, ¿no?, que en el vaso venoso, ¿no?
Y esta pues es una imagen macroscópica, ¿no?, de una arteria de mediano calibre, donde encontramos pues el trombo, ¿no? ¿Cómo? Este es un trombo de un vaso venoso, ¿no? ¿Cómo se condiciona la formación de un trombo? Nosotros para que se pueda condicionar la formación de un trombo, hay características importantes que van a favorecer la presencia de estos. Y dentro de esto nosotros tenemos, la más importante es la lesión endotelial, ¿no? ¿Qué significa? Que a nivel de nosotros del vaso sanguíneo hay un revestimiento endotelial que va a estar formado por la túnica íntima. Entonces, cuando se lesiona este endotelio, ¿no?, cuando se lesiona este endotelio, uno de los mecanismos propios del organismo es reparar la zona de lesión, ¿no? Y dentro de esta lesión endotelial, ¿no?, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Cuando se lesiona mi endotelio, lo que yo voy a encontrar es una exposición del factor tisular como del factor de von Willebrand, que va a, a favorecer la unión, ¿no?, de las plaquetas, ¿no?, con sus glucoproteínas, que va a favorecer la formación de este trombo, así como también el factor tisular, que este factor tisular pues definitivamente va a ser liberado por los fibroblastos que nosotros encontramos dentro de la pared del vaso sanguíneo, que va a favorecer la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, y todo esto va a favorecer que este trombo se forme. Inmediatamente lo que se produce cuando se lesiona el endotelio, vienen las plaquetas, se van a adherir las fibrinas, ¿no? Las plaquetas, las fibrinas, y esto va creciendo. Y dentro de este trombo, ¿no?, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Ya hemos manifestado plaquetas, fibrinas, y una de las características importantísimas es que yo voy a encontrar que dentro de este trombo voy a tener los elementos formes de la sangre. O sea, yo voy a encontrar grandes cantidades de eritrocitos, voy a encontrar leucocitos, ¿no? Eso voy a encontrar, las plaquetas y la fibrina como parte de estos trombos. Estos trombos, nosotros, por ejemplo, este es un vaso venoso, ¿no? Este no es un vaso arterial, ¿no? Hemos visto nosotros ya en las imágenes que los vasos arteriales, pues las características de la íntima del vaso, pues son más grandes, es un vaso venoso. Y en los vasos venosos también se forman los trombos. Estos trombos, por ejemplo, tienen una característica bastante importante, ¿no? Que estos trombos van creciendo, se van haciendo más grandes, y estos trombos crecen en dirección al corazón, ¿no? Entonces, si es un vaso venoso, se acerca hacia el corazón, ¿no?, crece hacia adelante, y si es en un vaso arterial, hacia atrás va creciendo, ¿no? Pero se aproximan generalmente siempre al corazón. Pero estos tienen estas líneas claras, blancas o transparentes, que indican que estos trombos están creciendo y se están sobreagregando, y que estos están formados por fibrina, básicamente. Estas líneas, llamadas las líneas de Sang. Y esas líneas de Sang son las que nos permiten hacer la diferencia en un trombo que se ha formado en un paciente vivo o a unos coágulos que se forman post-mortem, ¿no? La utilizan esta característica bastante importante, por ejemplo, en los que hacen necropsia, ¿no?, para determinar si este coágulo se formó antes de la muerte del paciente o después de la muerte del paciente, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos manifestado que la lesión endotelial es una de las características importantísimas para la generación de este trombo. Pero nosotros también tenemos otras características, como por ejemplo el flujo sanguíneo anómalo o las alteraciones del flujo sanguíneo, ¿no? Recordemos que estos flujos sanguíneos, ¿no?, cuando producen alteraciones, por ejemplo, en los pacientes con fibrilación auricular o los pacientes con reposo en cama, ¿no?, van a condicionar, pues, que favorezcan la presencia o la formación de estos trombos. Las turbulencias, por ejemplo, las turbulencias llegan a formar, pues,
contracorrientes, donde originan éstasis de sangre y pueden condicionar la formación de trombos. O estas turbulencias pueden producir alteraciones del flujo laminar. Y cuando se producen alteraciones del flujo laminar, se pueden terminar condicionando lesiones a nivel endotelial y van a desencadenar todo lo que hemos mencionado en cuanto a la lesión endotelial para la formación de trombos. Recordemos que el flujo laminar es por donde pasan los elementos formes de la sangre que generalmente van al centro, ¿no? Y a las periferias de los vasos, generalmente el plasma, ¿no? Entonces, también podrían favorecer la formación de estos trombos. Otra de las características importantes para la formación de trombo es la hipercoagulabilidad, ¿no? Y aquellos pacientes que tengan esta predisposición a hacer hipercoagulabilidad va a favorecer también la formación de estos trombos. Pero la característica más importante es la primera que hemos manifestado, que es la lesión de tipo endotelial, ¿no? Ahora bien, estos trombos también se pueden soltar, ¿no? Se desprenden del vaso y pueden formar émbolos. Estos trombos se pueden lisar, ¿no? Espontáneamente, o estos trombos se pueden organizar, ¿no? ¿Qué significa? Cuando se organizan, significan que estos van a formar un revestimiento endotelial en el interior y con el tiempo terminan recanalizándose. Lógicamente, el lumen va a ser más pequeño, pero va a permitir el paso de flujo sanguíneo todavía. Y eso va a depender mucho, mucho de las colaterales para que mantengan el flujo sanguíneo hasta que se condicione pues, la recanalización en esta organización de estos trombos. También tenemos otro trombo venoso. Generalmente los encontramos adheridos a la pared, ¿no? Porque recuerden que estos se forman por la lesión endotelial que van a venir a reparar, como a reparar ese daño, a remediar esa zona de lesión y están adheridos a esta zona, ¿no? Y con estas sus líneas de SAN, ¿no? Y todos los elementos, fibrina, plaquetas, eritrocitos, ¿no? Y generalmente no hay compromiso o alteración de la pared del vaso sanguíneo en, en el trombo, ¿no? Que en la siguiente práctica vamos a ver, por ejemplo, que sí condicionan alteraciones de la pared, por ejemplo, en las placas de ateroma, ¿no? Que eso ya es otra patología. Por ejemplo, y esta es ya una arteria, ¿no? Igual se forma, pues, ¿cómo se llama? El trombo, ¿no? Aquí lo tenemos, y es una arteria porque vemos el espesor de la pared, ¿no? De la íntima es generalmente mucho, mucho mayor que, que en el vaso venoso, ¿no? Es un trombo arterial, ¿no? Que nosotros tenemos acá. Y vemos cómo está siempre adherido, pues, a la pared, ¿no? Ahí está fijo. Una vez que se rompe o se desprende, pues ya puede formar un émbolo y este émbolo puede viajar en el torrente sanguíneo hasta que pueda encontrar, por ejemplo, un vaso de pequeño calibre y obstruirlo, ¿no? Si bien es cierto, en los infartos de miocardio que hemos visto inicialmente, el condicionante más importante son las placas de ateroma o la aterosclerosis que se desprenden y lanzan y obstruyen, pero estos trombos también podrían condicionar ese tipo de patología y llegar a obstruir pues, un vaso de pequeño calibre, en este caso del miocardio, un vaso coronario, ¿no? Pero generalmente estos están ahí adheridos y fijos en esta zona, ¿no? Que es la pared del vaso, en este caso del vaso arterial, ¿no? Y por ejemplo, miren, ve, este es un trombo, ¿no? ¿Dónde estamos? Este es un vaso. ¿Y dónde está este trombo? Un vaso arterial. Este trombo está en el pulmón, ¿no? Generalmente los trombos que llegan al pulmón, ¿no? Generalmente vienen del flujo venoso, que se forman en los vasos venosos de los miembros inferiores y estos viajan en el torrente sanguíneo y pueden viajar y pueden obstruir un vaso sanguíneo, en este caso en el pulmón, ¿no? Una trombosis pulmonar, ¿no? Y sabemos que es pulmón porque en la periferia vemos las características histológicas del pulmón, vemos los alveolos, los tabiques alveolares, ¿no? Propio de esta zona, ¿no? Entonces estos trombos pueden ofrecer este tipo de compromisos
obstructivos, ¿no? Y si obstruyen esta zona, definitivamente no va a haber perfusión, ¿no? Y traen toda la patología que en sí contribuyen estos, ¿no? Jóvenes, esas tres patologías estaban destinadas pues a la práctica 2 y así como había manifestado la delegada en la clase anterior, pues se ha hecho una distribución en el cual en la primera unidad enmarca 5 prácticas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista en que el examen va a ser, va a tener la fecha de presentación, ¿no? Él va a tener como fecha de evaluación, perdón, el 22 de febrero, pues para realizar las 5 prácticas que tenemos destinadas hasta esa fecha, tenemos tiempo más que suficiente, ¿ya? Otra de las cosas que me había manifestado la delegada y que lo tenía que conversar con el doctor Ángeles es acerca de los seminarios, ¿no? Que en esta oportunidad los seminarios se iban a colgar en la plataforma y el doctor Ángeles me manifestó que efectivamente en este desarrollo del curso de patología especial en esta oportunidad iba a ser de esa manera y que se podía, me dijo, evaluar esos seminarios a través de un examen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a realizarlo de esa manera. Entonces, la delegada se va a encargar de distribuir los temas de seminario, ¿no? En el grupo, que son 3 temas de seminario, si no me equivoco, los van a presentar, ¿no? Que deben ser, fijamos una fecha, ya lo coordinamos, una fecha de presentación que definitivamente debe ser pues antes, mucho antes de la evaluación del 22 de febrero, podría ser la segunda semana, no sé, de febrero, y posterior a eso le tomamos una pequeña evaluación en relación pues a los temas de seminario para poder tener sus calificaciones de estas, ¿ya? Entonces, jóvenes, en ese sentido, pues la preocupación que me transfería la delegada es que tenemos un tiempo corto para realizar este curso, pero así como está distribuido, yo creo que el tiempo está bien distribuido y vamos a poder realizar las prácticas, el número de prácticas que está programado de una manera, yo creo, correcta y adecuada, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en relación a la práctica o a la distribución de la forma como vamos a hacer la práctica para esta primera unidad, ¿no? Eh, Doctor, entonces organizo los seminarios, Así es. creando la fecha, y la evaluación sería, Posterior a la presentación, pues, ¿no? O sea, hay que colgarlo y les doy la potestad de decidir cuándo lo cuelgan, ¿no? Pero definitivamente tiene que ser antes, mucho antes del 22 de febrero, que es el primer examen, y posterior a la presentación, que puede ser 1 o 2 días después, dependiendo de cómo esté programado, le tomamos la evaluación en relación a los seminarios, ¿ya? ok, ok, doctor, está bien. Entonces lo coordinan entre ustedes. Yo siempre a los estudiantes les doy esa facilidad, que los coordinen, se programa y lógicamente ya se presenta hoy. En la siguiente práctica ya se toma la evaluación en referencia pues a los seminarios, ¿ya? La otra recomendación es que vayan avanzando sus cuadernos de dibujo, porque definitivamente antes del 22 de febrero, que puede ser 21, 20, 22, ya los coordinamos con tiempo, también van a tener que colgar su cuaderno de dibujo. Y es mucho más sencillo que lo vayan avanzando desde ya, para posteriormente en la última práctica pues sumarle esa nomás y está listo. Lo escanean todos en PDF y lo van a cargar en una carpeta que yo voy a crear aquí en el aula, ¿no? En este grupo, en el grupo que nosotros tenemos asignado, que es Patología Especial Primera Unidad, creo que le he llamado, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a tener todas las calificaciones para inmediatamente después del 22, después de la evaluación, que también le vamos a tomar un examen práctico, enviarle las notas al doctor Ángeles para que no haya ningún inconveniente con la presentación de sus calificaciones, ¿ya? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Doctor Sarabia, buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto a la clase práctica de hoy. Presentó 3 láminas, pero de la primera había como 5 o 6 láminas. ¿Es necesario hacer una lámina por práctica Eh, o...?
¿O cómo? Lo recomendable que nosotros siempre hemos hecho a lo largo del desarrollo es que por cada patología presentan dos láminas, ¿ya? Dos láminas, una a menor aumento y otra a mayor aumento, ¿no? Entonces, en esta oportunidad hemos hecho tres láminas, tres patologías, deberían haber 6 dibujos, dos por cada una de ellas, una a menor aumento y otra a mayor aumento, y eso va a depender mucho de la patología, ¿ya? Pero son 2 dibujos por cada patología. Ya, doctor, gracias. Ya, Está bien, perfecto. doctor. Ya, muy bien. Entonces, doctor, quedaría en citar las fechas, se lo paso a usted y ya de ahí vería con mis compañeros en cuanto a la evaluación. Así es, jóvenes. Bueno, yo creo que ya está todo encaminado para el desarrollo de nuestra práctica, entonces yo creo que me despido de ustedes y el lunes estaríamos avanzando con la otra práctica que también corresponde a cardiovascular, ¿no? Para seguir esa relación con la teoría. ¿Ya, jóvenes? Entonces, Está bien, doctor. Me han el pasado una lunes. guía modificada. Realmente solo mover las semanas y igual quedaría en los mismos temas, pero igual se la voy a pasar para que pueda más que todo organizar sus PPTs. ¿Ya? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces me la Doctor, envías y bueno, ya jóvenes, entonces nos estamos encontrando nuevamente a través de la plataforma el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Está bien? doctor, una consulta. Sí, sí, te escucho, Gustavo. Doctor, el infarto antiguo de miocardio, eh, por el tema de la fibrosis que van a hacer las células miocárdicas al morir, van a ser reemplazadas por las de, bueno, el colágeno, ¿no? Que se va a cicatrizar. Las otras células, las que van a sobrevivir, digamos, estas van a ser hipertrofia, ¿verdad? Las células que no están afectas y que se encuentran en la periferia, ¿no? Y este es un mecanismo, lo que manifiestas es cierto, y es un mecanismo de respuesta que nosotros lo encontramos generalmente en la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente las células que están en la periferia van a tratar de compensar como un mecanismo esa zona que no se contrae lo mismo que sucede en una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca y este músculo afecto de esa zona de cicatrización que no se contrae hace cierta insuficiencia cardíaca, esas fibras musculares se contraen con más fuerza y definitivamente el corazón sometido a una contracción mucho más grande para tratar de compensar esta, va a manifestar pues lo que tú manifiestas, una hipertrofia que generalmente se hace evidente en aquellas células que se encuentran más hacia la periferia de esa zona de cicatriz, ¿no? Sí, es Doctor, y cierto eso. lo que quería, bueno, que haga es que las muestre en las láminas, por favor. O no está en la lámina que vamos a A hacer. ver, vamos a verla, a ver. Quería ver cómo se ve una célula hipertrófica. Y generalmente dentro de la descripción de las células hipertróficas o del músculo cardíaco, lo que se condiciona es un aumento del diámetro de la fibra muscular cardíaca, ¿no? A ver, vamos a ver. Y eso depende mucho del tiempo, ¿no? Del tiempo en la que se manifiesta, porque conforme vaya avanzando el tiempo y el trabajo pues se hace más constante, definitivamente pues la fibra muscular se va haciendo más grande. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos acá, este es el tejido. A ver, vamos a ponerlo a mayor aumento, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, estas fibras musculares, frente al puntero, acá está, puntero, acá tenemos, estas fibras musculares, por ejemplo, están un poco más alejada, ¿no? Más alejada de, de la zona de cicatriz, pero que definitivamente en conjunto todo el músculo cardíaco va a esforzarse más para tratar de compensar, pero se hace más evidente en las fibras musculares periféricas. Y si nosotros observamos y comparamos esta fibra muscular cardíaca en relación, por ejemplo, a estas, definitivamente tiene cierto volumen mayor, ¿no? O estas que están acá, miren, ve, ¿no? Esta fibra muscular en relación, por ejemplo, a estas que están más alejadas, ¿no? Pero sí, sí, la literatura
Y se muestra aquí, refiere eso, que las células más próximas al tejido fibroso hacen mucho más evidente esa hipertrofia que las que se encuentran más alejadas. Pero en conjunto, toda la fibra muscular, toda la fibra muscular cardíaca o el músculo cardíaco o el corazón se esfuerza más para tratar de compensar esa insuficiencia. ¿Ya? Entonces, sí, pues acá se observa, miren, ven, esta fibra muscular o esta fibra muscular o esta que está acá en relación, por ejemplo, a las que están acá más alejadas, ¿no? Se hace evidente ese tamaño, ese volumen un poco mayor, ¿no? Entonces, y la literatura así lo describe, ¿no? Ahora diríamos, estas TV más pequeñitas, recuerden que en el corte histológico el volumen también está en cierta relación a cómo se produce el corte de la fibra muscular, ¿no? No es lo mismo que se corte oblicuo o que se corte de una forma más adecuada, ¿no? Entonces de repente este es hipertrófica y debe serlo, pero se ve más pequeñita por el corte de la fibra muscular. De repente se agarra ya en un borde, está terminando el cardiomiocito y se ve más pequeña. Pero por ejemplo acá estas que están bastante evidentes se ven mucho más hipertróficas en relación a las que están más alejadas, ¿no? Yo creo que eso responde tu pregunta. Sí, claro, excelente, gracias. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces en ese sentido yo creo que ya me despido de ustedes. Nos encontramos el lunes 5 de la tarde aproximadamente. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches.